Y nos vamos a esta hora de la mañana a conocer una realidad distinta. Saben ustedes que hemos estado indagando en no solo en las causas, las alternativas, las posibles soluciones al grave problema de vivienda que atraviesa nuestro país. Por supuesto, el Lanzarote se encuentra ahí y Canarias también. Queremos hablar con una de las partes implicadas, digamos, en toda esta problemática de la vivienda. Se habla mucho de que hay propietarios que tienen sus viviendas, de hecho en Canarias hay unas 200.000 viviendas vacías que no salen al alquiler y hay múltiples motivos. Uno de ellos podría ser la inseguridad de la que se ha hablado, que sienten los propietarios para poner sus propiedades en alquiler ante el miedo de la ocupación. Justamente nos vamos a ir a hablar con la plataforma de afectados por la ocupación, con su portavoz Ricardo Bravo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntenos un poco acerca de la plataforma de afectados por la ocupación, de cuántos afectados tienen constancia, con cuántos trabajan ustedes en estos momentos desde la asociación, desde la plataforma. Pues mira, desde la plataforma de afectados por la ocupación tratamos con múltiples tipologías de afectados, porque tenemos afectados del fenómeno de la usurpación, allanamientos, pero sobre todo el nuevo fenómeno que es la inquiocupación, ¿no? Que es lo que consideramos como impagos voluntarios de la renta, porque están protegidos por una legislación. Fíjate, las cifras que nosotros manejamos es en torno a 80.000 afectados por ocupación en toda España, que desde luego dista mucho del número oficial, que son 15.200 aproximadamente denuncias que ha habido por ocupación en España. En la actualidad nuestra capacidad nos lleva a atender a no más de 6.000 víctimas, que son las que tenemos actualmente con expediente abierto y que aún así no llegamos a cubrir tanta necesidad que hay. Me resulta interesante esto porque ustedes distinguen entre ocupación e inquiocupación, ¿no? Sí, sí, así es, claro. Nosotros tenemos una visión distinta. Fíjate que todo el discurso social y político que se hace al margen de las víctimas de la ocupación. Nosotros somos parte de este problema y somos los que recibimos las consecuencias de la dejación institucional. Entonces nosotros valoramos la ocupación según nos afecta. Si es directa, porque es una de nuestras propiedades, y ahí tenemos allanamiento, tenemos usurpación, o el gran fenómeno de la inquiocupación que no para de crecer desde el año 2020, y luego por otro lado tenemos aquellas víctimas que nos vemos obligados a convivir con mafias ocupas que sobre todo están muy localizadas en los grandes centros urbanos de toda España y por supuesto de Canarias. Claro, porque esto me parece interesante porque una cosa es la ocupación, ¿no?, de una vivienda o que eventualmente un inquilino no pueda pagar por lo que sea, pero cuando hablamos de inquiocupación es que sí se cuenta con los recursos o sí que sí se dispondría de herramientas, pero se llega a un contrato de alquiler en el que el inquilino deja de pagar porque sabe que la ley le ampara. Ese sería el sentido, ¿lo entiendo bien? Más o menos. Te voy a hacer un par de puntualizaciones a ver si terminamos de definir un poco este concepto que es muy vago y que se utiliza un poco para todo, ¿no? Mm. Nosotros diferenciamos claramente lo que es un impago, ¿vale? Involuntario, es decir, no tenemos recursos y por lo tanto no podemos pagar. Y entonces ahí los inquilinos lo que hacen es buscar recursos, piden ayuda a las administraciones, ¿no? Ujú. Sin embargo, nos encontramos los inquiocupas, que son aquellos que dejan de pagar y, sin embargo, no tienen ninguna intencionalidad en el pago. Es decir, saben que hay una legislación que simplemente con declararse vulnerable, y actualmente la legislación lo pone muy fácil, dejan de asumir la responsabilidad de pagar la renta del alquiler. Y ahí es donde entra la inquiocupación. Ujú, ujú. Mira, un detalle también muy importante. Hay una serie de reales decretos que ayudan, que evitan que haya desahucios de familias vulnerables. Estos decretos lo que hacen es derivar las responsabilidades a las administraciones públicas. Dicen que son ellas las que tienen que disponer los recursos necesarios para que accedan a una vivienda digna. Pues lamentablemente ninguna administración, ni la central, ni las autonómicas, ni los ayuntamientos con sus servicios sociales dotan de recursos a estas familias, ¿vale?, para poder pagar el alquiler o para poder quedarse en esas viviendas. Y por lo tanto,
la responsabilidad de atender a las familias vulnerables pasa a terceros, en este caso a los pequeños propietarios de la plataforma de afectados por la ocupación. Ahí quería ir yo, porque a ver a quién Ujú, atienden a ustedes, de los afectados, de los que tienen constancia, ¿cuántos son ujú. grandes tenedores? Bueno, nuestra plataforma es solo de pequeños propietarios, entonces no tenemos ningún gran tenedor. Nosotros, de hecho, nacimos con ese objetivo, porque por un lado existen grandes asociaciones de grandes tenedores donde nosotros no tenemos cabida. Entonces hemos querido reclamar ese espacio porque somos pequeños propietarios. Fíjate, es que en el caso de las personas que convivimos o mal convivimos en entornos donde hay mafias ocupas, solo tenemos una vivienda. Ujú. Incluso nos encontramos situaciones en las que una familia ha tenido que mudarse a otra localización, a otra provincia, a otra isla, a otra comunidad autónoma por los problemas derivados de las crisis económicas y han tenido que poner al alquiler su única vivienda y se la han inquiocupado. O sea que no hablamos en ningún caso desde nuestra plataforma de grandes tenedores. Todos somos pequeñas familias trabajadoras que tenemos una o dos viviendas. Claro. No, y, me sorprende la parte porque la gente suele decir, bueno, pues tiene dos viviendas. No, no, es que hay gente que solo tiene una, por lo que me está comentando, y por lo que sea, se le obliga en las circunstancias a mudarse, como puedo estar yo fuera de mi tierra natal, para trabajar, me pago un alquiler, pero claro, sabiendo que puedo poner en alquiler mi vivienda, me la inquiocupan, con lo cual no me están pagando, y yo me veo en otro sitio sin posibilidad de volver a mi vivienda, ni recuperarla, ni cobrar un alquiler por ella. Pues, lo acabas de definir claramente. Esta situación está pasando. Cuando nosotros comentamos, hacemos pública la situación de nuestros compañeros, al final nos acaban llamando asustaviejas, como si nosotros fuéramos culpables de crear un miedo de una situación que nos han creado a nosotros y que nosotros somos las víctimas de este delito. Ujú. Encima, nos tildan de cualquier tipo de acusación diciendo que hacemos alarma social o que somos un bulo. Señores, hay que afrontar ya el problema desde el punto de vista de las víctimas, porque no siempre hay grandes tenedores detrás del problema de la vivienda. El 95% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios y dentro de esos pequeños propietarios somos muchísimos los que tenemos una o dos propiedades, que no somos ricos, que somos clase trabajadora, que recibimos herencias y que las ponemos al alquiler, o que simplemente tenemos una casa en el pueblo y que nos la han ocupado, o como te decía, que vivimos en un edificio con una única vivienda lleno de casas ocupadas por una mafia ocupa. Ujú. Porque es algo que hemos hablado, pero a mí me interesa, como ustedes trabajan con esto día a día, me lo vas a saber Sí. explicar mejor. ¿Por qué no pueden los propietarios recuperar sus viviendas o cuándo recuperan sus viviendas, si es que es posible recuperar sus viviendas? Pues mira, desde época de la pandemia, desde el año 2020, hay una medida dentro de un paquete de reales decretos que el gobierno prorroga, que es la de paralización de desahucios y lanzamientos. ¿Qué pasa? Que esta medida en su momento pues tuvo una aceptación social que era indudable, es que se tenía que proteger a estas familias vulnerables. ¿Qué pasa? Que este Real Decreto se ha ido prolongando en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, los caraduras y los que se manejan dentro de este mundillo de intentar evitar sus responsabilidades con la sociedad, pues lo que han hecho ha sido aprovecharse de este Real Decreto que sigue en activo y se han declarado vulnerables o han forzado esa vulnerabilidad, que ya te digo que es muy fácil, pues para evitar que les echen. Entonces nos encontramos con situaciones que durante 4 años una familia trabajadora no ha podido echar a sus ocupas o inquiocupas por la vigencia de este Real Decreto, Aún denunciando. aun denunciando y con una sentencia a favor. Es decir, que lo más curioso de todo esto es que desde luego se reconoce el delito, ¿vale? Pero luego no se puede ejecutar el lanzamiento, que es la fase en la que les van a echar, pues porque existe este Real Decreto. Y muchos de ellos están aprovechando del fenómeno de la vulnerabilidad, ¿vale? Pues para que no se les desahucie. Y con el problema de que las administraciones públicas, en el caso de que sean realmente vulnerables, no se hacen cargo de ellos. Ujú.
Claro. ¿Por dónde creen desde la plataforma, por dónde creen que pasan las soluciones o la solución a este problema? Pues mira, la solución es muy fácil. Pasa por derogar este Real Decreto y pasa por dotar de recursos económicos a las administraciones locales, que son las que tienen que hacerse cargo de las familias vulnerables. Ellos, con un sistema, además, que tienen o deberían de tener mucho más detallado, con unos criterios claros para ver quién es vulnerable y quién no, pues ofrecerles los recursos del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos. Claro. Después me ha hablado de unas 80.000 en toda España que podrían pensar ustedes que... Estamos hablando siempre, ¿verdad?, de régimen de alquiler común, residencial, no vacacional, ¿no? Efectivamente, nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de pisos. Y sí es verdad que hay una conexión entre el problema de la ocupación y la inquiocupación, porque ha creado tal inseguridad jurídica que al final los propietarios deciden derivar sus viviendas hacia otros mercados y retrayéndola del mercado del alquiler. Entonces, de ahí también parte del fenómeno del boom de los pisos turísticos. Claro, a eso iba, porque después de una experiencia así, bueno, que se está dando, digamos, a gran escala, Sí. los propietarios dudo mucho que estén dispuestos a alquilar sus viviendas, si las recuperan en algún momento, que las vuelvan a poner en alquiler residencial o incluso vacacional, no lo sé. Fíjate, pues nosotros estamos evaluando dos consecuencias de todo esto dentro de nuestra población a la que nosotros atendemos, ¿no? Por un lado, las familias trabajadoras al final deciden vender ese piso y quien lo está comprando son los grandes tenedores. Es decir, está desapareciendo la clase media o la clase media baja que tiene dos propiedades porque ante el miedo a que les vuelva a suceder venden rápidamente y quien compra efectivamente son los grandes tenedores que están acumulando todavía más vivienda pues para el mercado del alquiler o incluso de la venta, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, muchísimos propietarios de la plataforma deciden no volver a poner en el alquiler su vivienda para no volver a sufrir la misma situación que viven. Es que son años de no recibir la renta, pero de asumir todas las costas relacionadas a los juicios, que desde luego no es algo barato. Además tienen que cubrir todos los gastos derivados de la vivienda, además, y a veces hasta tenemos que asumir el coste de los suministros de los ocupas o inquiocupas que están dentro del edificio. Es decir, es todo un sinsentido y desde luego los afectados reaccionan retrayendo vivienda del mercado, efectivamente. Pues se nos está quedando un país bonito para vivir. Ya. Le quería preguntar, porque claro, me habla de un decreto que está vigente hasta diciembre de 2024, es Sí. decir, de este año. ¿Hay pensamiento por parte del gobierno es que lo desconozco, si hay pensamiento de prorrogarlo, de ya que decaiga y en todo caso que se busque una solución para ustedes? No sé si, porque sé que ustedes se habrán dirigido en numerosas ocasiones a la Sí. administración pública, no sé si Ujú. con algún tipo de respuesta esperanzadora. Pues mira, desde octubre del año 2021 todos los meses mandamos misivas a los ministros y ministras porque han cambiado de justicia y de vivienda y nunca nos han contestado y parece ser que no tienen intención de reunirse con nosotros. Y repito, 3 años pidiendo reunión todos los meses. ¿Cómo se solucionaría este problema? Vamos a ver, es que nosotros somos parte del problema y desde luego hay que considerar, pero también hay que considerar a las familias vulnerables. Entonces, tiene que cambiar el modelo. No puede recaer todo sobre un real decreto que se hizo hace 4 años. Nosotros lo que planteamos es lo que te he comentado anteriormente. Hay que reforzar a los servicios sociales para que ellos puedan dar estos servicios hasta que se construya esa vivienda social que tanto necesitamos. Pero desde luego lo que hay que hacer es derogar este Real Decreto que lo que está haciendo es derivar todas las responsabilidades para con familias vulnerables, ocupas e inquiocupas, hacia pequeños propietarios que estamos manteniendo a familias que no nos corresponde. Ujú. Claro que Entonces, le correspondería a la administración. efectivamente, la solución es fácil, simplemente hay que tener intención de querer hacerlo. Sin embargo,
sí hemos leído ya que hay un preacuerdo entre EH Bildu y el PSOE para poder prorrogar este Real Decreto, y desde luego a nosotros nos aterrorizamos ante una situación así, que otra vez tengamos que estar un año manteniendo a familias que no nos corresponden. Pues veremos qué es lo que pasa y seguro seguiremos indagando. Yo le agradezco que nos haya presentado esta fotografía respecto a la perspectiva que tienen ustedes, además que son todos pequeños propietarios, no estamos hablando en ningún caso de grandes tenedores. Y fíjense ustedes lo que nos está comentando Ricardo Bravo, que esto está generando que sean los grandes tenedores los que compren las viviendas de estos propietarios ante la inseguridad. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en contacto y para lo que ustedes necesiten también. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.